Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a ver el ejercicio 8 y 14 de la guía de cinética. Les voy a compartir la pantalla del ejercicio para que vayamos leyendo el enunciado, ¿sí? Fíjense que este ejercicio, que se encuentra en la página 24 de la guía, dice, para la siguiente reacción química, 3 moles de A reaccionan con 2 moles de B, serían los reactivos A y B, para dar un mol de C, que sería el producto. Esta reacción se estudia mediante experimentos a diferentes temperaturas, iniciando cada experiencia con la misma concentración de B, o sea, vamos a tener todas las experiencias la misma concentración inicial de B, de 2,5 molar, y variando la concentración inicial de A. La información obtenida se refleja en la siguiente tabla. Fíjense esta tablita que nos da la concentración inicial de A con unidad de milimoles sobre litros, o sea, la unidad sería milimolar. Nos da los tiempos de vida media de A en minutos, las velocidades iniciales calculadas para esas concentraciones de A en unidades de mol sobre litro por minuto, o lo que es lo mismo molar sobre minuto. Y en la última columnita nos da la temperatura de estos ensayos. Se trabajaron a dos temperaturas, a 20 grados centígrados y a 30 grados centígrados. Es decir que tenemos dos sets de datos a dos temperaturas diferentes, ¿sí? Tenemos 3 datos para la temperatura de 20 grados centígrados y 3 datos para la temperatura de 30 grados centígrados. Luego, abajo dice, trabajando a una temperatura de 25 grados centígrados, fíjense que esta temperatura es diferente a la temperatura que figura en el cuadrito, ¿sí? Es una temperatura intermedia, con una concentración inicial de A de 0,25 molar y una concentración de B de 2,5 molar. Ya nos había dicho que todos los experimentos se realizaban con la misma concentración de B, es esta. Calculen el tiempo en el cual se gastó el 6% del reactivo B, que fue ese que siempre estuvo con la misma concentración. Y el inciso B nos pide la concentración del producto C formada en el tiempo que tenemos que calcular en el ítem A, ¿sí? Entonces, pensemos, para poder calcular el tiempo en el cual se gasta una determinada cantidad de un reactivo, tenemos que conocer los parámetros cinéticos que caracterizan a esta reacción química. ¿Cuáles son esos parámetros cinéticos que deberíamos conocer y deberíamos poder calcular con todos los datos que tenemos hasta este momento? A ver si me dicen, ¿qué datos necesitamos conocer para poder calcular? El orden de la reacción y la constante de velocidad. Exactamente, ¿sí? Por medidas experimentales y aplicando la ley de acción de masas, vamos a poder determinar el orden de la reacción y la constante de velocidad. La ley de acción de masas que podemos expresar para esta reacción química es esta que yo les coloqué acá arriba, ¿sí? La velocidad sería igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado al orden parcial de A, que yo lo llamé alfa, ustedes lo pueden llamar como tengan ganas, por la concentración de B elevado a su orden parcial, que yo lo denominé beta. El orden total de esta reacción química sería igual a la sumatoria de los dos órdenes, alfa más beta. Pero como sabemos que en todo momento la concentración de B inicial es constante, lo que se puede hacer es incluir la concentración de B elevado a su orden parcial por la constante de velocidad, ¿sí? Se incluye todo dentro de una misma constante que ahora vamos a llamar K'. Entonces, la ley de acción de masa ahora quedaría expresada de esta manera. La velocidad es igual a la K' por la concentración del reactivo A elevado a la alfa. Estas reacciones generalmente, cuando dilucidemos el orden parcial de A,
que yo llamo alfa, la reacción química va a ser de ese pseudo orden para el reactivo A, ¿sí? Y el pseudo orden total de la reacción química ahora va a ser igual a alfa, que sería el orden de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Y vamos a tener que trabajar con la variación de las concentraciones iniciales del reactivo A para poder dilucidar la K', que es la constante con respecto al reactivo A, y el pseudoorden total para el reactivo A. ¿Sí? Entonces, justo, voy a volver a compartir ahora la pantalla, fíjense que nos dieron datos de A. Se varía la concentración inicial de A, y nos dan datos con respecto a ese reactivo. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué metodología podríamos utilizar para determinar los parámetros cinéticos? El orden de reacción y la constante de velocidad. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? A ver si alguien me ayuda. Les voy a compartir El orden ahora. no lo podría sacar a partir del gráfico. Les voy a compartir ahora la diapo de teoría para que vayamos viendo lo que podemos hacer. A ver, espérenme. Fíjense, les voy a compartir acá esta diapositiva que dio Patricia Rizzo. Es la clase número 2 de cinética. Podemos usar al inicio, por ejemplo, el método de los tiempos de vida media, porque justo tenemos tiempos de vida media en minutos y la concentración inicial de A. Entonces fíjense que podríamos hacer un gráfico de este estilo. Tiempo de vida media sobre versus, digamos, la concentración inicial de A. Si nos da una constante, quiere decir que el orden, el pseudo orden para el reactivo A es igual a 1. Y utilizando las ecuaciones de tiempo de vida media que ya conocemos para esos órdenes, podríamos determinar las constantes. ¿Sí? Si, por el contrario, los datos experimentales ajustan a una recta con pendiente positiva que pasa por el origen de coordenadas, el orden total, el pseudo orden total para el reactivo A sería 0. Y podríamos calcular la constante aplicando la ecuación de tiempo de vida media para orden 0. ¿Se entiende cómo tendríamos que hacer experimentalmente? ¿Qué pasa si hacemos este gráfico, tiempo de vida media versus concentración inicial de A, y no nos da ninguno de estos dos, ni orden 0 ni orden 1, sino que nos da una curvita? Significa que el orden para A es superior a 1. Entonces lo que deberíamos hacer es tiempo de vida media versus 1 sobre la concentración inicial de A. ¿Sí? Si nos linealiza, si los datos experimentales ajustan a una recta lineal con pendiente positiva que pasa por el origen, podríamos afirmar que el orden para A es de 2, y utilizando nuevamente la ecuación de tiempo de vida media para orden 2, podríamos determinar la constante. Como estimar los parámetros cinéticos, tanto tiempo de vida media y la constante, puede ser algo engorroso si el orden para A es superior a 1, lo que yo les propongo para esta clase es que utilicemos otro método, que es el método de Van Hoff para las velocidades iniciales. ¿En qué consta este método? Bueno, nosotros sabemos que la ley de acción de masa, o sea, la ecuación que expresa la velocidad para esta reacción química, es la constante con respecto a A' en nuestro caso, por la concentración de A elevado a su orden parcial. Lo que deberíamos hacer, en realidad, trabajando con las velocidades iniciales, es aplicar el logaritmo natural. Puede ser el logaritmo neperiano o el logaritmo en base 10, cualquiera de los dos, pero apliquen siempre el mismo logaritmo, para linealizar esta ecuacioncita. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos quedaría con las velocidades iniciales, en realidad, el logaritmo
de la velocidad inicial de A es igual al logaritmo de la constante para A, más el orden parcial, que ahora va a ser el pseudo orden total para la reacción química, por el logaritmo de la concentración inicial de A. De esa manera podríamos estimar, fíjense, con una sola ecuación, los dos parámetros cinéticos que a nosotros nos interesan. ¿Se dan cuenta? Y justo los datos que nos dan en la tabla son esos. Nos dan las concentraciones iniciales para el reactivo A y las velocidades iniciales para el reactivo A dos temperaturas ensayadas. ¿Sí? Entonces, haciendo, fíjense, una sola regresión lineal y teniendo una sola ecuación, vamos a poder determinar los dos parámetros al mismo tiempo. En cambio, con la otra metodología del tiempo de vida media, primero había que hacer una regresión lineal y luego aplicar otra fórmula. Entonces, ustedes lo pueden hacer como deseen, ¿eh? Pueden hacer con el tiempo, trabajar con los tiempos de vida media o trabajar con los métodos diferenciales, el método de Van Hoff para las velocidades iniciales. Yo lo hice de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense que yo acá les anoté en el pizarrón los datos que tenemos. Tenemos las concentraciones iniciales de A en milimolar, los tiempos de vida media en minuto, las velocidades iniciales en molar sobre minuto y las temperaturas. ¿Sí? Vamos a hacer una regresión lineal, si quieren. Opa, voy a tener que... creo que agarré el fibrón que no era para el pizarro. Me quedó todo mal. Si me esperan un cachito, lo borro con alcohol. Y voy a sacar la grabación. Bueno, entonces trabajando a una temperatura de 20 grados centígrados, yo, por ejemplo, voy a tener que hacer una representación gráfica en donde mi I va a ser igual a, yo hice el logaritmo natural de la velocidad inicial para A, versus el logaritmo natural de la concentración inicial de A. ¿Sí? Esto, ¿qué me va a dar? Fíjense, el logaritmo natural de la velocidad inicial de A, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo natural de esa K' que habíamos definido, más alfa, le pongo acá yo, que es el orden parcial con respecto a A, por el logaritmo natural de la concentración de A inicial. ¿Lo ven? Y fíjense que yo tenía pensado hacer esto con un graficador, con Excel o con Sigmaplot, pero como son solamente 3 puntitos para cada temperatura, haciéndolo con la calcu me parece mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Saben hacer regresión lineal con la calcu o les puedo enseñar ahora? Y lo vamos haciendo juntos, si quieren. ¿Lo saben hacer? Díganme si sí o si no. Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Cómo se hace por las dudas? Yo tengo una Casio FX95. Pongo modo, aprieto el numerito 2, que sería el modo estadístico, y aprieto la opción 2, que sería la opción para una regresión lineal. Entonces, fíjense que ahí me da dos columnitas, tanto para X y para Y. Yo lo que hago directamente es hacer el cálculo del logaritmo con la calculadora. Entonces, fíjense que en X, ¿qué me quedaría? El logaritmo natural de las velocidades iniciales. Voy a hacer la regresión ahora acá con ustedes para el caso de la temperatura de 20 grados centígrados. Entonces me quedaría el logaritmo, por ejemplo, de 0,025, luego logaritmo de 0,039, luego logaritmo de 0,056. Pueden hacer el logaritmo natural o el logaritmo decimal, como ustedes quieran. Fíjense que tienen 3 pares de datos nomás. Y atención que la concentración está en milimolar, ¿sí?
para que las unidades estén acorde, hay que pasar esos milimoles a molar. Porque fíjense que la unidad de la velocidad es moles sobre minutos, ¿sí? Entonces esa concentración inicial de A, pásenla a moles. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir todas esas concentraciones por 1000. Entonces fíjense que mucha cuenta no hay que hacer porque sería, para el caso de 20 grados centígrados, 0,1, 0.125, 0.150, ¿sí? Recuerden de aplicar el logaritmo. Entonces, creo que lo hice al revés. Eli, vayan haciéndolo, ¿cómo quedaría? Díganme si pueden hacer la regresión lineal y cómo les quedaría esa regresión. Recuerden entonces, el I sería el logaritmo natural, el logaritmo decimal de las velocidades iniciales, y el X sería el logaritmo natural del logaritmo decimal de las concentraciones iniciales para el reactivo A. ¿Sí? Eso, si ya lo hicieron, pueden decirme, a ver cuánto les da. ¿Sí? Vamos a tener 3 puntitos, ¿sí? Porque van a ser 3, que van a ajustar a una recta lineal con pendiente positiva. ¿Cuánto les da más o menos la primera de 20 grados centígrados? A ver si me dicen. La de 20. La ponemos acá. ¿Lo están haciendo? Díganme si lo están haciendo o si necesitan ayuda. Yo directamente... Profe, a mí me dio A, o sea, A menos 0,45 y B 0,5, pero no sé si está bien. ¿Hiciste el logaritmo natural? Sí. A mí me dio distinto. ¿Querés que lo hagamos de vuelta Ahora con lo la hago, calcu? A ver cómo ahora lo hago les... de nuevo por las dudas. Dale. Recuerden aplicar el logaritmo a las velocidades para el I y el logaritmo de las concentraciones en molar para las iniciales de A. ¿Sí? Profe, ya me di cuenta, cargué al revés, X. Ah, sí, yo había hecho lo mismo recién. Recuerden, I, velocidad inicial, X, concentraciones. Y cuando alguien tenga alguna recta, me dice a ver si le dio igual a la que yo tengo acá. Entonces vamos a poner I es igual a un valor que va a ser la ordenada al origen, más otro valor que va a ser la pendiente por X. Obviamente X es el logaritmo de la concentración inicial de A, e I es el logaritmo de las velocidades iniciales de A. ¿Sí? A mí me dio el pseudo-orden de A, 2, Exactamente. el logaritmo de la K, 0,89. Bien, a mí me dio parecidísimo. Me dio la ordenada al origen, o sea, A en la calcu, 0,8915, y la pendiente, que sería el pseudo orden para A, 1,99. Podemos redondearlo a 2. Entonces, fíjense que ya con esta ecuación podemos conocer el pseudo orden de A, que yo lo había llamado alfa, que va a ser igual a 2. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para poder determinar la K a 20 grados centígrados? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar el antilogaritmo a ese número que es la ordenada al origen. O sea, deberíamos hacer E elevado a la 0,8915. A ver, hagan eso y díganme cuánto les da. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Si hay alguien que no entiende lo que estamos haciendo, me pregunta, por favor. ¿Sí? 2,44. Exactamente, 2,44. Entonces, fíjense que ya tenemos el pseudo orden con respecto al reactivo A.
Y también tenemos la K' a la temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué unidades va a tener esa K' si el pseudo orden para esta reacción con respecto a es de 2? ¿Qué unidades Molar tiene a que la tener? menos 2 por segundo a la menos 1. Sería molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Vieron que en la diapo de teoría también hay una parte de determinación de los órdenes con respecto a las unidades de las K? Fíjense que se las puedo compartir, porque está justo también en la misma diapo que les acabo de compartir. Les voy a compartir ahora la pantalla. Y vamos a ver eso. Fíjense que, a ver, más abajo estaba. Acá, fíjense. Otra forma de deducir el orden es a través de las unidades de K. Entonces fíjense, si el orden es 0, la unidad de K es de concentración sobre tiempo, o sea, tiempo a la menos 1. Si el orden es de 1, la unidad de la K es tiempo a la menos 1. Si el orden es de 2, es concentración a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Y si el orden es de 3, es concentración a la menos 2 por tiempo a la menos 1. ¿Sí? Entonces la unidad correcta, para este caso de la K, sería molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué paso tiene que ser el siguiente? Tenemos que hacer lo mismo con qué set de datos. A ver. Con el de 30 Para la grados. temperatura 30. Exactamente, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos recién con los datos que tenemos para la temperatura de 30 grados. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con los datos a la otra temperatura, con los datos de 30 grados centígrados. Hay que hacer la linealización de la ley de acción de masa, aplicar el logaritmo de las velocidades iniciales y el logaritmo de las concentraciones iniciales, y representar gráficamente logaritmo de velocidades iniciales versus el logaritmo de las concentraciones iniciales. Entonces, como se trata de la misma reacción química, pero que se está ensayando a dos temperaturas diferentes, como vimos recién, 20 grados centígrados y después 30 grados centígrados, ¿cómo tiene que ser el orden de la reacción? El pseudo orden que calculamos para el reactivo A. ¿Cómo esperan que les va a dar ese orden? O sea, ¿cómo esperan que sea nuevamente la pendiente de esta recta que están haciendo? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Cómo tiene que ser el orden? Bueno, el orden tiene que ser también. el mismo. El orden tiene que ser el mismo porque es la misma reacción química que se está dando por el mismo mecanismo. ¿Sí? El orden es un parámetro cinético, empírico, que se determina experimentalmente mediante la ley de acción de masas. ¿Sí? Entonces, como es la misma reacción química, díganme si la pendiente les dio un número que tiende a 2 para los datos a 30 grados centígrados. Sí, a mí me dio 1,99. 1,99, exactamente. Fíjense que haciendo los ensayos a otra temperatura, el orden es el mismo. Fíjense que corroboramos y ya podemos decir fehacientemente que el pseudo orden con respecto al reactivo A es de 2. ¿Qué es lo que va a cambiar a una temperatura diferente? La constante. Exactamente, la constante de velocidad va a ser diferente, por lo tanto, la ordenada al origen, que va a ser el logaritmo natural de esa constante, va a ser diferente a la que obtuvimos para 20 grados centígrados. ¿Cuánto les dio? En este caso de 30. A ver.
1,2472. Exactamente, a mí me dio lo mismo. Fíjense que este valor más grande, con respecto al ordenado al origen que obtuvimos para 20 grados centígrados, nos va a llevar a una constante de velocidad más elevada, ¿no es cierto? O sea, la K' a 30 grados centígrados, ¿cuánto les va a dar? 3,48. Exactamente, 3,48, de nuevo, molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Entonces, fíjense que ya directamente viendo las constantes, podemos ver que frente a un aumento de temperatura, estamos aumentando 10 grados centígrados la temperatura, la constante de velocidad también aumenta. Y por ende, ¿qué va a aumentar? La velocidad de nuestra reacción química, porque como habíamos visto hoy más temprano, por la ley de acción de masa, fíjense que ahora, finalmente, podemos decir que la ley de acción de masa para nuestro reactivo A va a ser esta. Velocidad es igual a la K' por la concentración de A al cuadrado, porque ya pudimos determinar el orden parcial para el compuesto A, que termina siendo el pseudo orden total. ¿Sí? Entonces fíjense, si aumenta la temperatura, aumenta la constante, vemos que la velocidad es directamente proporcional a la constante. Entonces, al aumentar la temperatura, también se ve un efecto de aumento en la velocidad de reacción. ¿Se dan cuenta? Eso es información extra. Bueno, ahora que ya pudimos caracterizar la cinética de esta reacción química y pudimos determinar los parámetros cinéticos que eran necesarios, es decir, el orden de reacción y las constantes, a 20 grados centígrados y a 30 grados centígrados, ¿qué otra cosa nos faltaría determinar? Fíjense que este ejercicio nos está pidiendo el tiempo al cual se gasta el 6% del reactivo B, trabajando a una temperatura de 25 grados centígrados y con determinadas concentraciones iniciales para A y para B. Fíjense que el tiempo de trabajo ahora es de 25 grados centígrados, es decir, no coincide con los tiempos que tenemos acá ensayados, ¿sí? Y si les dije recién que la constante de velocidad cambia, si cambia la temperatura de trabajo, ¿qué vamos a necesitar? Calcular la constante a 25 grados centígrados, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos determinar la constante a 25 grados centígrados? A ver si a alguien se les ocurre. Con la ecuación de Arrhenius. O sea, a partir de Exactamente. estas dos constantes, calcula la energía de activación. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la energía de activación, que como el factor preexponencial seguramente se mantiene constante en el rango de temperaturas ensayados, la energía de activación también va a ser constante en el rango de temperaturas de trabajo. Ese rango de temperatura fue de 20 a 30 y justo me incluye la temperatura que necesito ahora de 25 grados centígrados. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación de Arrhenius para poder calcular la energía de activación? ¿Se acuerdan que era el logaritmo de la K2 sobre la K1? Esto es igual a menos la energía de activación sobre R por 1 sobre la temperatura 2 menos 1 sobre la temperatura 1. Otra forma también de calcularlo es dar vuelta estas constantes y sacarle el signito menos a la energía de activación. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien.
Otra estrategia matemática que pueden usar es sacarle el menos acá y dar vuelta a las temperaturas. Fíjense que de 3 maneras distintas pueden usar esa ecuación. Si dan vuelta a esto acá, le sacan el menos, o si intercambian las temperaturas, le sacan el menos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a calcular la energía de activación utilizando la constante a 20 grados centígrados y utilizando la constante a 30 grados centígrados. Porque de esos dos pares de datos tenemos las constantes a esas temperaturas de trabajo. ¿Sí? Recuerden que la energía de activación es un parámetro positivo y obviamente las unidades son las unidades de energía que ya venimos viendo a lo largo de toda la fisicoquímica. ¿Sí? Esa unidad va a depender del R que ustedes usen. Cuando tengan un valor, a ver, díganme cuánto les da. 6.305,5 calorías sobre mol. 6.305. Sí. Sí, me dio más o menos así. 6.305, ¿cuánto? 0,5 me dio a mí. 5. Bien. Calorías sobre mol. A mí me dio 6.318,5. Ese valor en los últimos dos decimales seguramente se dan por las variaciones entre las K. Sí, depende cómo se use, cómo usan las K. Sí. Pero bueno, más o menos la energía de activación tiene que estar alrededor de las 6.300 calorías sobre mol. ¿Sí? ¿A todos les dio valores similares? Díganme si sí o si no. Sí. Bien. Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Conociendo la energía de activación, vamos a poder utilizar la misma fórmula, la misma formulita de Arrhenius, y fíjense que eligiendo una constante y una temperatura que ustedes deseen, puede ser 20 o 30 grados centígrados, van a tener que, a la temperatura de 25 grados centígrados, determinar la constante. ¿Sí? Y yo les dije hace un momentito que a medida que aumenta la temperatura, veíamos aumento en las constantes que estaban directamente relacionadas con los aumentos de la velocidad de reacción. Entonces fíjense que tuvimos un valor para la constante a 20 grados centígrados más o menos de 2.44 y un valor para la constante a los 30 grados centígrados de 3.48. Es esperable que la constante que ahora van a calcular a 25 grados centígrados esté entre esas dos que ustedes calcularon, porque justo la temperatura es la intermedia. ¿Se dan cuenta de eso? La constante que vayan a determinar ahora tiene que estar en el medio de esas dos que calcularon, ¿sí? Por lógica. Yo utilicé la temperatura de 30 grados, es lo mismo, pueden usar cualquiera, y la constante de 30 grados para dilucidar la constante a 25 grados centígrados. ¿Sí? Díganme ahora cuánto les da esa constante a 25 grados centígrados. 2,92. ¿Puede ser? Exactamente, a mí me dio lo mismo, 2,92. Y fíjense que es lo que yo les decía, justo cayó más o menos en el medio de las otras dos constantes, ¿se dan cuenta? Bien, unidades de nuevo, molar a la -1 por minuto a la -1. ¿Era minuto o segundo acá? Ya me perdí. Minuto. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Después de hacer todos estos cálculos, terminamos de caracterizar la cinética de nuestra reacción química
a la temperatura de 20, de 30 grados centígrados y ahora también a la temperatura de 25 grados centígrados, porque es la que necesitamos para hacer el cálculo siguiente. ¿Qué nos pide? El inciso A nos pide que calculemos el tiempo en el cual se gastó el 6% del reactivo B. Bien, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular esa cantidad de reactivo B que se ha gastado? Ustedes saben que 2,5 molar era la concentración inicial de B, ¿no es cierto? La concentración inicial de B era 2,5 molar. ¿Se acuerdan que lo dieron de dato a eso? Eso estaría representando el 100% de este reactivo B. Entonces, el 6% del reactivo B, que es lo que se ha gastado al cabo de ese tiempo que tenemos que determinar, ¿cuánto daría de B? Que se gasta en ese tiempo, que no lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que se gasta el 6% del reactivo B. Fíjense que habría que hacer 6 por 2,5 dividido 100. ¿Eso cuánto les da? 0,15. Exactamente, 0,15 molar es lo que tenemos de B actualmente en este tiempo que aún desconocemos. ¿Se entiende la lógica? Bien. Y por otro lado, nosotros tenemos caracterizada nuestra reacción química a 3 temperaturas diferentes, pero con respecto al reactivo A, no al reactivo B, porque lo que no se siguió el reactivo B. El reactivo B siempre estuvo con la misma concentración inicial. Lo que se siguió para poder seguir la cinética química de esta reacción fueron las concentraciones iniciales de A, los tiempos de vida media con respecto a A y las velocidades iniciales con respecto a A. Entonces, ahora tenemos que relacionar esta cantidad de B que reaccionó con la cantidad de A que reaccionó para poder después utilizar las ecuaciones integrales de velocidad de A. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo la estequiometría de la reacción química. ¿Qué decía la estequiometría de la reacción química? Que yo la borré acá. La estequiometría decía que 3 moles de A, ¿no es cierto?, reaccionaban con 2 moles de B para formar 1 de C, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a usar esta estequiometría. Yo sé que 2 moles de B reaccionan con 3 moles de A. Vamos a suponer que tenemos 1 litro de solución, entonces en realidad esos moles los podemos expresar por litro, entonces vamos a expresar todo en molaridad porque estamos trabajando en concentraciones. ¿Sí? Entonces, 0,15 moles de B por litro, vamos a poner 0,15 moles por litro de B, ¿sí? ¿Con cuánto de A reaccionaría? Recuerden que esta cantidad de moles de B fueron los que se gastaron en ese tiempo y estarían representando el 6%, ¿sí? Esa cantidad de moles de B en 1 litro. ¿Con cuántos moles de A en 1 litro estarían reaccionando? A ver, ¿eso cuánto les da? 0,225 moles de A. Exactamente, Moles por litro. 225 moles por litro de A. Bien, esta cantidad de A, ¿qué estaría representando? Los moles que reaccionaron de A, ¿no es cierto? Que se gastaron a través de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Estos moles de B que ustedes calcularon representan la cantidad de B que se gastó, o sea, que se consumió en ese tiempo determinado, y sería el 6% con respecto a la cantidad que había inicial de B. Fíjense que yo digo consumió porque B es un reactivo y se consume a través del tiempo.
Lo mismo para A. Esta cantidad de A que acabamos de calcular representa la cantidad que se consumió del reactivo A en ese tiempo que tenemos que calcular, ¿sí? Eso es lo que se consumió y lo que reaccionó con B para dar el producto C. Es decir, que ya no existe. Y para aplicar la ecuación integral de A, debemos calcular la concentración actual de A. ¿Cómo calculamos la concentración que hay actualmente? Porque para estudiar una cinética química de una reacción, siempre se van siguiendo las concentraciones actuales del reactivo. Si es reactivo, obviamente esas concentraciones actuales van a ir disminuyendo a través del tiempo porque el reactivo se consume. ¿Se dan cuenta? Pero lo que yo determino con cada ensayo que hago, por ejemplo, si es con una titulación o si es con una medida de absorbancia, porque yo tengo que determinar algún parámetro que sea directamente proporcional a la concentración de mi reactivo, esa concentración va a ir disminuyendo a través del tiempo porque el reactivo se va a ir consumiendo y estaría representando la concentración actual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ahora para determinar la concentración actual del reactivo A? Porque esa es la que reaccionó. Fíjense que la concentración actual del reactivo A va a ser igual a la concentración inicial del reactivo A menos esa concentración que yo le voy a poner R porque es la que reaccionó, que es la que acabamos de calcular. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que la concentración actual de ¿a qué va a ser igual? A la cantidad que yo tenía inicialmente. Me dijeron cuánto tenía de A, que era 0,25 moles por litro o molar. Y ahora le tengo que restar esta cantidad que acabo de calcular. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, el concepto? ¿Por qué? Porque las ecuaciones integrales de velocidad que yo ahora voy a tener que usar relacionan concentraciones actuales a ese tiempo t, que no conocemos. ¿Cuánto les da la concentración actual de A? (0,25 menos 0,025. Fíjense que da 0,025. ¿Sí? ¿A todos les dio sí? Díganme si Profe, entienden. ahí no sería la concentración inicial 0,25 pusiste vos y era 2,5. No, O me pero estoy la confundiendo de yo. A. Estoy llevando ahora todo con respecto a A. Ah, sí, ¿Cuál está era la bien. concentración No dije inicial nada. de A? 0,25. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Porque yo tengo mi reacción química caracterizada para el reactivo A. ¿Estamos hasta acá? ¿Les digo así? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora voy a borrar esto acá. Finalmente, ¿cómo determino ese tiempo en el cual se consumió un 6% del reactivo B? ¿Qué tengo que aplicar que nombré varias veces recién? La ecuación integral, la ecuación integral. ¿Qué tengo que aplicar ahora? ¿Puedo trabajar con qué? Con la ecuación integral de orden 2 para mi reacción. ¿Cuál es la ecuación integral para orden 2? Para orden 1 2. sobre la concentración sobre la concentración actual. Exactamente. 1 sobre la concentración actual de A. Esto va a ser igual a 1 sobre la concentración inicial de A más la constante para A que determinamos a esta temperatura de trabajo, no nos olvidemos que es la de 25 grados centígrados, por el tiempo. Entonces fíjense, la concentración de A actual a esta temperatura de 25, ¿la tenemos? Sí, es la que acabamos de calcular acá. La concentración inicial de A, ¿la tenemos a esta temperatura? Sí, porque el problema nos dio de dato que a esa temperatura de 25 grados centígrados, esta concentración de 0,25 es la actual. Y la constante de A
A 25 la tenemos, sí, porque es la que calculamos recién mediante la ecuación de Arrhenius, que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no tenemos y qué es lo que podemos calcular? El tiempo en el cual transcurrió para que todo eso pueda consumirse, para que se consuma el 6% de B, reaccione con A para dar C. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Fíjense que las unidades están todas correctas, ¿sí? Acá 1 sobre A me va a quedar molar a la menos 1. La ordenada al origen me va a quedar molar a la menos 1. Y ustedes sabían que la pendiente que representa la constante tiene unidad de molar a la menos 1 por minuto. ¿Sí? Entonces, fíjense que el tiempo va a quedar perfectamente en minutos, porque ese molar a la menos 1 de la K se va a ir con el molar a la menos 1 que estaría representando las concentraciones y el tiempo me va a quedar en minutos. ¿Se entiende? Bueno, habría que reemplazar acá con todos esos datos, ¿cómo quedaría? 1 sobre 0.025 es igual a 1 sobre 0.25 más 2.92 por tiempo. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuánto les da ese tiempo? ¿Cómo deberían hacer los cálculos? 1 sobre 0.025 menos 1 sobre 0.25 y a ese resultado lo deberían dividir por la K. ¿Lo están haciendo? 12,33 puede ser. Exactamente, 12,33 minutos. Muy bien, ¿a todos les dio sí? Sí. Le hago un check. Bien. 12,33 minutos. Entonces, como respuesta, podríamos decir que el tiempo en el cual se consumió el 6% del reactivo B es de 12,33 minutos. Bien, voy a borrar hasta acá todo esto. Y ahora, ¿alguien me puede leer lo que decía el inciso B? Decía la concentración del producto C formado en el tiempo calculado en A. Bien, ¿cómo hacemos para determinar la concentración de C en ese tiempo que calculamos en A? ¿Cómo Con la hacemos? estequiometría, profe. Exactamente, de nuevo tenemos que aplicar la estequiometría, que la acabo de borrar, pero la estequiometría era que 3 moles de A reaccionaban con 2 de B para formar 1 de C. Entonces fíjense que la estequiometría, para determinar esa concentración de C, la podemos hacer tanto con B o con A, porque de los dos reactivos conocemos la concentración actual en ese tiempo de 12,33 minutos. ¿Se entiende? A ver, bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración del producto C formado? Fíjense que lo que se consumió de A y lo que se consumió de B reaccionaron para formar el producto C. Entonces, la cantidad que se consumió de los reactivos coincide perfectamente con la aparición de mi producto C. Por ejemplo, yo hice la estequiometría con B. Yo sé que 2 moles por litros de B darían origen a 1 mol
por litro del producto C, ¿no es cierto? ¿Cuánto se consumió de B en ese tiempo de 12,33 minutos? Habíamos calculado hoy, un poquito más arriba, por la estequiometría de la reacción química, que ese 6% gastado en ese tiempo de 12,33 minutos eran 0,15 moles por litro. ¿Sí? Esto lo pueden hacer también con A, es lo mismo. Bueno, eso que se consumió de B, que era los 6%, que se consumió, ¿a cuánto de B estaría dando origen? O sea, ¿cuánto de B se estaría produciendo? A ver si alguien le da. 0,075. Exactamente, 0,075 moles sobre litro de C. Muy bien. Entonces, al cabo de ese tiempo de 12,33 minutos, se han formado 0,075 moles por litro del producto C. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿A todos les dio sí igual? Sí. ¿Se entendió este problema? ¿A alguien le quedó alguna duda? Díganme si se entendió o no. Sí, se entendió, profe. Bueno, Sí, profe. la primer parte que nosotros hicimos con el método de Van Hoff para las velocidades iniciales y las concentraciones iniciales, lo utilizamos para caracterizar la cinética de la reacción. Pero también hubiesen podido optar por utilizar el método de los tiempos de vida media. ¿Se acuerdan? O sea, el punto de partida puede ser 2. Este problema está planteado para que lo puedan hacer por 2 caminos diferentes, utilizando los tiempos de vida media, las velocidades iniciales. Utilizando los tiempos de vida media, tendrían que haber dilucidado el orden de reacción, y luego, con las ecuaciones de los tiempos de vida media, calcular las constantes, tanto a 20 como a 30. ¿Sí? Y después toda la segunda parte sería igual, porque yo precisaría aplicar la ecuación de Arrhenius para determinar la energía de activación, la misma ecuación para la constante A25. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo el procedimiento, profe, y se después la entiende. parte de estequiometría